Chronicon Mundi. Un espacio para aprender historia. Bienvenidos a este quinto episodio sobre la vida de Hernán Cortés. Hoy nos adentramos en uno de los momentos más fascinantes y decisivos de esta historia, la llegada y primera estancia de los españoles en la gran capital mexica, Tenochtitlán. Después de un viaje larguísimo, lleno de batallas, alianzas y una tensión que se podía cortar con un cuchillo, por fin llegan a su destino. Pues sí, y es que estamos en el 8 de noviembre de 1519. Y este momento es mucho más que la llegada a una ciudad. Muchísimo más. Es el encuentro frontal de dos civilizaciones que hasta ese instante se habían desarrollado en planetas completamente distintos. La expectación, el miedo y la curiosidad son absolutos por ambas partes. Claro, para los españoles era la culminación de su apuesta, que era muy arriesgada. Y para los mexicas era la llegada de lo desconocido, de lo que sus augurios llevaban tiempo anunciando. Recordemos que Moctezuma había intentado por todos los medios que Cortés no llegara hasta aquí. Sí, lo intentó todo. Le envió regalos fastuosos, embajadores con mensajes, digamos, ambiguos. Incluso amenazas veladas, ¿no? Exacto. Pero nada funcionó. Y ahora, ese pequeño ejército de unos 400 españoles, pero ojo. No iban solos. Claro, iban acompañados de miles de aliados indígenas, totonacas y sobre todo sus nuevos y cruciales aliados, los tlaxcaltecas. Y están a las puertas. A las puertas de la ciudad más grande que habían visto en su vida. El encuentro se produce en la calzada de Iztapalapa, la que conecta la tierra firme con la ciudad por el sur. Es una imagen potentísima. Por un lado, Moctezuma, el Tlatoani, que es el término en náhuatl para el máximo gobernante, algo así como el que tiene la palabra, avanza rodeado de unos 200 señores de su corte. Todos descalzos, como en señal de respeto. Eso es. Y a él lo llevan en unas andas cubiertas de plumas de quetzal y adornadas con oro y plata. Una pasada. Y por el otro lado, la fuerza de Cortés. Que no llegan en plan diplomático, precisamente. No. Avanzan en formación de guerra, los cronistas describen el sonido de los tambores, el brillo de las armaduras al sol, los estandartes. Querían impresionar, dejar claro que eran una fuerza a tener en cuenta. Totalmente. Y en un momento dado, Moctezuma baja de las andas para recibir a su huésped, y Cortés se baja de su caballo. El momento de la verdad. Y aquí es cuando ocurre ese primer gran choque cultural, un pequeño gesto que lo dice todo. Exacto. Cortés, actuando bajo el código de un capitán europeo que se encuentra con otro líder, da un paso al frente e intenta abrazar a Moctezuma. Un gesto normal para él. Claro. Pero al instante, los nobles que lo acompañan le detienen, le sujetan los brazos. Porque la persona del Tlatoani era sagrada, intocable. Intocable. Nadie podía mirarle directamente a los ojos, y mucho menos tocar su cuerpo. Es increíble cómo ese gesto fallido revela la brecha que los separa. Es que lo resume todo. Cortés lo ve como un igual, un rey al que saludar con familiaridad. Pero para los mexicas, Moctezuma no es solo un hombre, es una institución semidivina, el eje de su universo. No están jugando con las mismas reglas. Ni siquiera saben que existen reglas distintas. Es un prólogo perfecto a la extraña relación que van a desarrollar. Y tras ese saludo tan tenso, intercambian regalos, unos collares, y finalmente los españoles son invitados a entrar en la ciudad. Eso es. Y una vez dentro, lo que encuentran supera todo lo que habían visto o imaginado. Los cronistas hablan de la ciudad como si fuera un sueño. ¿Era para tanto o es una hipérbole para impresionar al rey en sus cartas? No. Si acaso las descripciones se quedan cortas. Hay que pensar que en esa época Tenochtitlán era una de las ciudades más grandes del mundo. ¿De cuánta gente hablamos? Las estimaciones varían, pero hablamos de entre 250.000 y 500.000 habitantes. Una barbaridad. Compáralo con Sevilla, que era el puerto más importante de España entonces. Tendría unos 50.000. Nada que ver. Era una metrópolis colosal. Y lo más asombroso era dónde estaba construida. En medio de un lago. Claro, era una especie de Venecia, pero a una escala mucho mayor. Mucho mayor. Y con una ingeniería asombrosa.
estaba edificada sobre varias islas en el lago Texcoco, unida a tierra firme por 3 enormes calzadas. Que funcionaban como diques también, ¿no? Exacto. Y la ciudad estaba surcada por una red de canales, que eran las calles principales, por donde circulaban miles de canoas. Y muchas de estas casas y huertos estaban en las famosas chinampas. Efectivamente. Las chinampas eran una de las genialidades de la ingeniería mexica. Eran una especie de islas o jardines flotantes artificiales. ¿Cómo las hacían? Pues acumulaban lodo del fondo del lago y vegetación, y las anclaban con árboles. Con esto conseguían crear tierra muy fértil para cultivar y a la vez expandir la superficie de la ciudad sobre el agua. Una solución brillante para alimentar a tantísima gente. Brillante, sí. El propio Cortés se queda sin palabras al describir las residencias de Moctezuma. Dice que en España no había nada semejante. Y menciona algo que parece de ciencia ficción para un europeo del siglo XVI. Un zoológico. Sí, un jardín zoológico y botánico increíble. Tenía estanques para todo tipo de peces, jaulas para aves rapaces, jaguares, pumas, de todo. Y no solo animales. No. Cortés menciona, con una mezcla de asombro y extrañeza, que había espacios dedicados a personas con albinismo, enanismo o gigantismo. A quienes describe como monstruos, claro, reflejando la mentalidad de su época. Claro. Para los mexicas, estas personas tenían un significado ritual y especial. Y en el centro de todo, el recinto ceremonial. La gran plaza con el templo mayor, dedicado a Huitzilopochtli y a Tlaloc. Pero también mencionan otro lugar clave, el mercado de Tlatelolco. El mercado de Tlatelolco era el corazón económico del imperio. Bernal Díaz del Castillo dice que nunca había visto una plaza tan grande, tan ordenada y con tanta gente. Allí se vendía de todo, me imagino. Alimentos, textiles, metales preciosos, esclavos. Las transacciones se hacían por trueque, aunque también usaban granos de cacao como una especie de moneda. Y todo este sistema, toda esta ciudad, se sostenía políticamente sobre la llamada Triple Alianza. ¿Cómo funcionaba eso? Pues no era un imperio centralizado al estilo romano. La Triple Alianza era un pacto entre 3 ciudades del lago. Tenochtitlan, que era el poder militar, luego estaba Texcoco. Eso es, Texcoco, que era considerada la capital cultural, la Atenas de la región, y Tacuba, que era más pequeña. Juntas, dominaban a unas 50 ciudades de los alrededores, a las que exigían tributo. Un sistema que también generaba mucho resentimiento, claro. Muchísimo. Y eso es algo que Cortés ya había empezado a explotar en su camino hacia la ciudad. Así que los españoles son alojados en el palacio de Axayácatl, el padre de Moctezuma, un complejo enorme. Y durante casi una semana parece que esta extraña convivencia funciona. Sí, son huéspedes de honor, exploran la ciudad, casi parece que la tensión inicial se ha relajado. Pero era una ilusión, ¿verdad? Porque la noticia que llega de la costa lo cambia todo. Era una paz muy frágil, una calma tensa, y se rompe a los 6 días. Llegan mensajeros tlaxcaltecas con noticias terribles para Cortés desde la guarnición de Veracruz. ¿Qué había pasado? Pues que uno de los señores locales leales a Moctezuma, un tal Cuaupopoca, había tendido una emboscada a los españoles. Han matado a 4 de ellos y, lo más importante, a su comandante, Juan de Escalante. Un hombre de la máxima confianza de Cortés. Sí. Y no solo eso, sino que le envían a Moctezuma la cabeza de uno de los españoles. El mensaje es brutalmente claro. Estos extranjeros no son dioses, no son inmortales. Sangran y mueren como cualquiera. Exacto. Esto lo cambia todo. Para Cortés, es una crisis existencial. La aureola de invencibilidad que le ha protegido hasta ahora se ha roto. Sabe que si no actúa ya, de forma contundente, están perdidos. Sabe que la percepción de debilidad se extenderá y serán aniquilados. Su posición es increíblemente precaria. Vale, entonces, Cortés está en el corazón del imperio enemigo, superado en número por miles, y se entera de que su retaguardia ha sido atacada y su aura de inmortalidad destruida. Su reacción es, bueno, parece una locura. ¿Qué se le pasa por la cabeza? Su plan es una de las jugadas más audaces y arriesgadas de la historia. Su lógica es, si no puedo controlar al imperio, controlo al que controla el imperio. Exacto. Decide secuestrar a Moctezuma en su propio palacio. Hay que pararse a pensar en lo inverosímil que es eso. Se presenta en el palacio del emperador
con apenas 30 de sus hombres más leales y sus capitanes. Armados, eso sí. Y le acusa directamente a Moctezuma de haber ordenado el ataque. Moctezuma, por supuesto, lo niega todo. Claro, dice que él no ha ordenado nada y promete castigar a los culpables. Pero Cortés no cede. La conversación se alarga, la tensión crece. Los capitanes de Cortés se ponen nerviosos. Sí, uno de ellos, Juan Velázquez de León, llega a gritar: ¿qué hacemos aquí perdiendo el tiempo? ¿O lo llevamos o le damos una estocada? Y al final Moctezuma cede. ¿Por qué? ¿Por qué no ordena a su guardia personal que aniquilen a ese puñado de españoles? Esa es la pregunta del millón. Hay varias teorías. Una es el miedo puro y simple. La determinación de los españoles le paralizó. Otra es que seguía con la idea de que Cortés tenía algo que ver con Quetzalcóatl, ¿no? Esa es otra. Que oponerse a él era oponerse al destino. Y una tercera, más pragmática, es que Moctezuma quiso evitar una masacre en su capital. Quizá pensó que podía controlar la situación yendo con ellos voluntariamente. Es muy posible. Sea como fuere, accede a trasladarse al palacio donde se hospedan los españoles, y en la práctica se convierte en su prisionero. Y así llegamos a una de las situaciones más surrealistas que uno pueda imaginar. El emperador, cautivo en su propia capital, gobernando bajo la supervisión de sus captores. Era un teatro muy bien montado. Moctezuma seguía en su jaula de oro, recibía a sus nobles, impartía justicia, celebraba sus ceremonias. Mantenía toda la parafernalia del poder. Toda, pero siempre bajo la atenta mirada de una guardia española. Todas las decisiones importantes al final pasaban por Cortés. Se había convertido en una marioneta de lujo. Y Cortés utiliza esa marioneta para empezar a desmantelar el imperio desde dentro. De una forma metódica y brillante. Primero, exige a Moctezuma que haga venir a Cuauhpopoca y a los otros responsables de la muerte de Escalante. Y vienen a Tenochtitlán. Vienen, confiesan. Y aquí Cortés da un golpe de efecto terrible. Los condena a morir en la hoguera, en la plaza pública, a la vista de todos. Una muerte terrible y un castigo que no existía en el mundo mexica, diseñado para aterrorizar. Exacto. Y mientras se prepara la ejecución, ocurre otro acto de dominación psicológica. ¿El qué? Cortés entra en los aposentos de Moctezuma y le dice que, como los caciques confesaron haber actuado bajo sus órdenes, él también es culpable. Y le pone grilletes. Sí, le ordena ponerle grilletes en los pies. Es una humillación suprema para una figura divina. Dura poco, tras la ejecución se los quita, pero el mensaje ha quedado grabado a fuego. El poder real ya no reside en el Tlatoani. Ya no. A partir de ahí, el control es casi total. Obliga a Moctezuma y a los principales señores del imperio a jurar vasallaje formal al rey Carlos V. Y con esa legitimidad prestada, empieza a gobernar de facto. Sí, envía pequeñas expediciones de españoles, guiadas por mexicas, a explorar las diferentes provincias en busca de minas de oro y de puertos adecuados en la costa. Está haciendo un mapa de los recursos de su nuevo dominio. Básicamente. Y mientras hace todo esto, hay otro movimiento estratégico que está preparando en segundo plano. Uno que demuestra que siempre está pensando varios pasos por delante. La construcción de los barcos en el lago Texcoco. Ese es un movimiento de genio militar. Se da cuenta de que en una ciudad lacustre, quien controla el agua, controla la ciudad. Claro. Le pide a Moctezuma madera y carpinteros con la excusa de que quiere construir unos bergantines para que el emperador pueda recrearse y navegar por el lago. Una excusa perfecta. Moctezuma accede, pero la intención real de Cortés es tener una vía de escape y, más importante, una herramienta militar para dominar el lago. Al mismo tiempo, envía órdenes a Veracruz de seguir construyendo más barcos, pero da instrucciones secretas de que lo hagan muy despacio. Está gestionando los tiempos, controlando todas las variables que puede. Así que, en cuestión de semanas, Cortés ha pasado de ser un invitado a ser el poder en la sombra que gobierna el Imperio Mexica. Ha conseguido un control increíble, casi un golpe de estado silencioso. Sin apenas derramar sangre en la capital, ¿sí? Pero está caminando sobre una capa de hielo muy fina. Está completamente aislado y su poder depende por completo de la frágil ficción de que Moctezuma sigue al mando. Exacto. Su situación es increíblemente poderosa y a la vez desesperadamente precaria. La partida de ajedrez no se juega solo en Tenochtitlán. El destino de toda la expedición depende también de lo que ocurra al otro lado del océano. Mientras tanto, en España, a miles de kilómetros, los enviados de Cortés habían llegado a la corte de Carlos V. Al otro lado del Atlántico se está librando una batalla. Sí, igual de crucial. Totalmente. Esta no se lucha con espadas, sino con palabras,
con intrigas de palacio y, sobre todo, con tesoros. Es que es un punto de inflexión absoluto. El futuro de toda la expedición y la propia vida de Cortés, ojo, no se está decidiendo en el Valle de México. No. Se está decidiendo a miles de kilómetros, en la corte del joven rey Carlos. Lo que vemos es una partida de ajedrez diplomático complejísima, jugada en 2 tableros a la vez y con meses de retraso en cada movimiento. Y las consecuencias, claro, van a ser enormes. Pues vamos a desgranar esa partida, porque tiene miga. Cortés, que era muy consciente de su situación irregular, había enviado a sus 2 procuradores de máxima confianza, Alonso Hernández Portocarrero y Francisco de Montejao. Su misión era vital. Vital. Legitimar su empresa ante el rey. Desembarcan en Sevilla, van hacia las Cortes de Castilla, que estaban primero en Santiago y luego en La Coruña, pero al llegar se encuentran con una sorpresa. Una sorpresa muy desagradable, sí. No están solos. Ni mucho menos. Prácticamente al mismo tiempo llegan los enviados de Diego Velázquez, el gobernador de Cuba. Y no podemos olvidar que él era el superior legal al que Cortés había desobedecido. Claro. Así que, de repente, la corte se convierte en el escenario de un choque de narrativas brutal. Por un lado, tienes a los hombres de Cortés, que llegan con regalos, con historias de un imperio riquísimo y presentan la expedición como un servicio heroico a la corona. La narrativa del descubrimiento, de la lealtad. Y por el otro lado, ¿qué llega? Pues llega el argumento que sobre el papel era legalmente mucho más sólido. La traición. La traición, sin más. Hablan de un motín, de un acto de insubordinación clarísimo, acusan a Cortés de haber robado los barcos, de usurpar el mando. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, bueno, pues tenían toda la razón y pusieron al Consejo de Castilla en una posición muy difícil. Claro, tienes la legalidad contra la oportunidad. Y todo esto pasa en un momento personal y político para el rey Carlos, que no es un momento cualquiera. No, es un momento de una trascendencia absoluta para él. Acaba de ser elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y está a punto de viajar a Alemania para su coronación. Esto no es solo un título, es una ambición política a escala continental. Y eso conlleva unos gastos astronómicos. Necesita consolidar su poder y, sobre todo, necesita fondos, desesperadamente. Y ahí, justo ahí, es donde la balanza empieza a inclinarse. Porque ante estas 2 versiones, una que habla de traición y otra de gloria, hay un factor que resulta ser mucho más persuasivo que cualquier argumento legal. El oro. Los tesoros que Cortés envía con sus procuradores son mucho más elocuentes que el mejor de los abogados. Y no hablamos de unas pocas piezas, ¿eh? Es el famoso Tesoro de Moctezuma, una colección deslumbrante de joyas de oro, trabajos en plumería, objetos de jade, piezas que nunca se habían visto en Europa, para un monarca que necesita financiar su coronación y, como se ha sugerido, quizá cumplir con los compromisos económicos con los príncipes electores alemanes. Claro. La evidencia tangible de una riqueza tan inmensa es simplemente decisiva. O sea, que si tuviéramos que sacar una lección de esta parte, sería que en la política del siglo XVI, la prueba de riqueza futura pesaba más que cualquier legalidad presente. Cortés lo entendió perfectamente. Exactamente. Un cofre lleno de oro era más persuasivo que un rollo de pergaminos. Y no solo eso, demostró una comprensión asombrosa de la psicología de su monarca. Sabía a quién le escribía. Totalmente. Sabía que Carlos no era solo un rey de Castilla, era un emperador en ciernes con deudas y ambiciones que abarcaban medio mundo. El oro que envió no era un simple soborno, era la solución a un problema muy real y muy grande para Carlos. Y la respuesta del rey, ya como Carlos V, no se hace esperar y es contundente. Contundente y definitiva. En una cédula real, otorga a Hernán Cortés los títulos de Capitán General y Gobernador de la Nueva España. Esta decisión, que se toma meses antes de que Cortés siquiera se entere, claro, ese es el detalle, legitima retroactivamente toda su empresa. De un plumazo, el rebelde se convierte en el representante oficial de la corona. Es un giro de guión increíble. Y las reclamaciones de Velázquez quedan completamente desautorizadas. Pero eso no significa que cesaran. Velázquez siguió con sus denuncias durante años, pero en la práctica la partida en la corte la había perdido. Lo irónico, y lo dramático de todo esto, es el desfase temporal. Eso es. Mientras en España se firman estos documentos que cambian el destino de Cortés, en el Caribe, Diego Velázquez, que obviamente no sabe nada de esto, ya ha puesto en marcha su venganza.
Es fascinante cómo la partida se jugaba en 2 tableros a la vez, con esa enorme demora en la comunicación. Mientras en la corte se movían hilos con oro y diplomacia, la mecha en Cuba ya estaba encendida. Velázquez no se iba a quedar esperando una carta. En absoluto. Velázquez está furioso. Se siente traicionado personal y políticamente. En Cuba, lo primero que hace es confiscar todos los bienes de Cortés y sus capitanes. El primer golpe. Pero eso es solo el principio. Invierte una fortuna personal y organiza una expedición de castigo formidable, con el único objetivo de aplastar a Cortés. Y pone al mando a un hombre de su confianza, Pánfilo de Narváez, que no es un recién llegado precisamente. No. Narváez es un veterano, un hombre experimentado, buen soldado. Había sido jefe militar en la propia expedición a Cuba. Velázquez lo elige porque cree que tiene la experiencia y la dureza para enfrentarse a Cortés. Y le da una flota que empequeñece a la que había llevado Cortés. Las cifras son abrumadoras. La flota original de Cortés eran 11 barcos pequeños, la de Narváez 19. 1.400 hombres frente a 500, 80 caballos frente a 16. Y lo más importante, 20 piezas de artillería. Cortés apenas tenía unas pocas y ligeras. Y además le acompañan unos 1.000 auxiliares taínos cubanos. Es que no es una expedición de arresto, no, es un ejército de conquista en toda regla. La superioridad numérica y material es de casi 3-1. Y las órdenes secretas que lleva Narváez, además, son inequívocas. Arrestar a Cortés y a sus capitanes, y si se resisten, darles muerte. O sea que su llegada a la costa de Veracruz en la primavera de 1520 no es una complicación, es una amenaza mortal. Para toda la empresa. Lo que me parece increíble de esta situación es la simetría de la información. Cortés está en Tenochtitlán completamente a ciegas de que su destino legal ya ha sido sellado a su favor en Europa, y a la vez desconoce que un ejército compatriota viene a aniquilarle. ¿Cómo se entera? Pues paradójicamente la primera noticia le llega a través de Moctezuma. Fíjate. El sistema de mensajeros del Imperio Mexica era increíblemente rápido. Los vigías en la costa informan a la capital de la llegada de nuevas torres flotantes, con muchos más hombres. Y Moctezuma, que probablemente ve en esto una oportunidad para librarse de sus captores, se lo comunica a Cortés. Cortés debe de sentir un escalofrío. Se lo cree de inmediato. Su primera reacción es de desconfianza. Piensa que puede ser un engaño de Moctezuma, quizá para ponerlo a prueba. ¿O para que abandone la ciudad? Exacto. Pero la duda está ahí, así que envía a sus propios mensajeros a la costa. Y estos vuelven con la terrible confirmación. Una gran fuerza española, con intenciones claramente hostiles, ha desembarcado. Y la posibilidad de una guerra civil entre españoles en mitad de ese territorio se vuelve inminente. Una guerra entre compatriotas a la vista de los mexicas. El desastre podría ser total. ¿Qué hace Cortés? ¿Busca la confrontación directa? No. Su primer instinto es la diplomacia, o más bien la astucia. Intenta ganar tiempo y sembrar la división. Envía cartas a Narváez, recordándole que ambos son vasallos del mismo rey. Intenta apelar a la lealtad. Claro, diciéndole que luchar entre ellos sería una locura. Y envía a un fraile, Bartolomé de Olmedo, para parlamentar. Su esperanza es convencer a algunos capitanes de Narváez para que se pasen a su bando. Con promesas de oro, de poder. Seguramente. ¿Y cómo responde Narváez a esto? Con una arrogancia total. Se siente inmensamente superior. Ve a Cortés como un simple fugitivo al que tiene acorralado. En lugar de negociar, arresta al enviado de Cortés. Mal asunto. Su mensaje es claro. No hay nada que hablar. La única salida es la rendición incondicional o la muerte. La confrontación ya es inevitable. Y aquí es donde Cortés, una vez más, toma una de sus decisiones más audaces y arriesgadas. Una de esas que definen su carácter. Podría haberse atrincherado en Tenochtitlán. Usar a Moctezuma como escudo. Pero sabe que eso es una solución a corto plazo. Decide tomar la iniciativa. Decide ir al encuentro de Narváez. Deja una pequeña guarnición en Tenochtitlán, unos 120 hombres, al mando de uno de sus capitanes de más confianza, pero también de los más impulsivos, Pedro de Alvarado. La misión es simple, pero dificilísima: vigilar a Moctezuma y mantener la calma en la ciudad. Y con el resto de sus hombres, apenas 250, emprende una marcha forzada hacia la costa para enfrentarse a un ejército que, como hemos dicho, le supera de forma aplastante. La situación no puede ser más tensa. Cortés avanza hacia un enfrentamiento fratricida en la costa.
sabiendo que se aleja de su precaria posición de poder en Tenochtitlan. Y mientras, en la gran capital mexica, Alvarado queda al mando de una ciudad que, bajo esa superficie de calma, es un auténtico polvorín. Se ha puesto en marcha una cadena de acontecimientos imparable, donde todos los actores, Cortés, Narváez, Alvarado, los propios señores mexicas, están operando con información incompleta, con sospechas, con miedo. Se está preparando el escenario para un conflicto de consecuencias, absolutamente imprevisibles. Gracias por la escucha.